Les habla María Janine Pérez Arce, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, CEAD Valledupar. Visión antropológica de la cultura y sus incidencias en la sociedad. Al iniciar la presente exposición relacionada específicamente con la antropología cultural y sus incidencias en la sociedad, le damos los agradecimientos al tutor por haber tomado la presente temática para que podamos caracterizar la importancia del hombre y de las culturas en el cual éste se relaciona y a la vez nos permite ampliar los conocimientos que se tiene de la antropología y su surgimiento como ciencia social, además de adentrarnos un poco más en su campo de estudio y los aspectos que éste considera. Como resultado de las lecturas y consultas relacionadas con este importante tema, opino acerca de lo que he podido analizar para tener una idea general del estudio del hombre dentro de la sociedad, esperando desde luego sea satisfactorio. La antropología es la ciencia social que tiene como principal objeto de estudio al hombre como parte de una sociedad desde su origen hasta la actualidad, visto desde una perspectiva biológica, social y humanista. De allí se deriva la antropología social, la cual se encarga de estudiar el comportamiento humano, su cultura y las estructuras de las relaciones sociales, como la evolución de los sistemas políticos sociales por los que ha atravesado el hombre. A su vez, esta rama de la antropología se encarga del estudio de las diversas culturas que habitan nuestro planeta y la forma en que se relacionan e interactúan entre sí. Uno de los principales expositores de esta ciencia es Claude Lévi-Strauss, quien propone un análisis del comportamiento del hombre basado en un enfoque estructural en el que las reglas del comportamiento de todos los sujetos de una determinada cultura son existentes en todos los sujetos a partir de una estructura invisible que ordena a la sociedad. La antropología lingüística estudia los lenguajes del ser humano en búsqueda de sus principales características con la finalidad de explicar los fenómenos lingüísticos, pues los diversos modelos lingüísticos fueron tomados como modelos del comportamiento sociocultural en un intento de analizar los sistemas social y cultural de las corrientes antropológicas. En ese orden de ideas, hay que diferenciar la connotación lingüística entre cultura y sociedad, toda vez que cultura es el modo de vida de un pueblo y sociedad es el agregado de individuos que siguen un mismo modo de vida. La sociedad está compuesta por seres y la forma en que se comportan es su propia cultura. El estudio de la sociedad es muy importante para la antropología, pues es esencial que comprendamos que el hecho de que el hombre viva en agregados afecta a su conducta. Pero no es solo el hombre el que tiene tendencia a vivir en sociedades. También se da esta circunstancia en otras numerosas especies animales. Suficientemente conocido y estudiado es el caso de algunas especies de insectos como las abejas y las hormigas, e incluso otros animales como los monos antropoides, que constituyen verdaderas agrupaciones sociales de extremada complejidad. Sin embargo, lo que diferencia a las sociedades humanas de las sociedades animales es que el hombre es el único que tiene la capacidad de crear cultura, mientras que las sociedades animales pueden responder a fenómenos fisiológicos e instintivos. El hombre aparece como un constructor de cultura
sin que su agrupación en sociedades responda exclusivamente a necesidades de tipo biológico. El proceso por el que un individuo se integra en su sociedad se conoce como socialización. Enculturación. Podemos apreciar cómo la cultura de una sociedad permanece casi igual, sin apenas cambios de unas generaciones a otras. Si nos preguntamos el porqué de este hecho, habremos de reunir al término enculturación. Este término alude al aprendizaje, tanto consciente como inconsciente, por el que las generaciones más jóvenes adquieren los conocimientos sociales y los modos de comportamiento de las generaciones mayores. Mediante este proceso se consigue la perfecta adaptación del individuo a la vida social. Todas las personas integradas en una sociedad experimentan la enculturación. La enculturación se presenta de una manera compleja. Es fundamental en los primeros años de la vida del individuo, en su infancia, pues en esa época, cuando aprenden los comportamientos esenciales, modos de comer, hablar, dormir, aseo personal, etc. Sin embargo, este proceso no termina en la niñez, sino que continúa en la etapa adulta del individuo. En realidad, este aprendizaje acaba con la muerte. En los primeros años se le inculcan al individuo las disciplinas esenciales para que funcione como miembros integrados en su grupo social. Este primer aprendizaje contribuye a la estabilidad social y a la continuidad cultural del grupo. En los siguientes años, el proceso de aprendizaje continúa, pero muchos de los condicionamientos primitivos se han convertido ya en una especie de rutina diaria. A partir de entonces podríamos decir que aparece el aprendizaje en el nivel consciente. Hasta entonces operaba en el nivel inconsciente, pues el individuo es capaz de elegir en un momento dado entre las diferentes alternativas que se presenten. Relativismo cultural. El relativismo cultural es la actitud o punto de vista por el que se interpreta la representación del mundo, las creencias, valores y prácticas de un grupo humano de acuerdo con las normas de comportamiento de su propia cultura. Siguiendo el enfoque del presente planteamiento, encontramos que los antropólogos denominan relativismo cultural el hecho de que cada cultura posea rasgos comunes con las demás, pero que a la vez sea diferente de cualquier otra y por tanto única. El relativismo cultural afirma que las pautas positivas y negativas, es decir, los valores del bien y del mal, y los de uso y eficacia, elementos adaptivos, son relativos en cada cultura. En su sentido más extremo, para el relativismo cultural, toda costumbre sería válida dentro de su propio asiento cultural, pero no podría extraponerse a otras culturas, pues perdería su sentido original. Ejemplo de relativismo cultural: las jerarquías sociales o de familia también cambian según la cultura. Esto podemos ver reflejado en el mayor respeto que las culturas orientales tienen para y con sus ancianos con respecto a la cultura occidental. Etnocentrismo. El etnocentrismo consiste en conceder un valor superior a la cultura propia frente al que se otorga a la ajena y emplear los patrones de la propia para juzgar la cultura ajena.
En la vida cotidiana, el etnocentrismo es bien perceptible en los juicios de valor de quienes ven a las personas de otras culturas como raras y atrasadas. Sin embargo, esta percepción requiere una reflexión crítica, ni al azar, sino que acompañan, por otro lado, el pensamiento de quienes la integran. Es lógico e igual que el nuestro, y también sabemos que las culturas son adaptivas por lo general. Para existir, también es importante darse cuenta de que es errado tratar de entender una cultura empleando patrones de otra cultura. La lógica de la cultura exige que penetremos en la misma aprendiendo los elementos que la conforman. Ejemplo del etnocentrismo fue la conquista de América, la relación de violento irrespeto y trato esclavizante que los colonos europeos dieron a los aborígenes americanos durante la conquista del continente. Es un caso extremo de etnocentrismo, cuando no simplemente de racismo. Los conquistadores ignoraron la presencia de las complejas culturas aborígenes y les impusieron su forma de vida. Concepción simbólica de la cultura y sus implicaciones teóricas y metodológicas. Al asignar un campo específico y relativamente autónomo al estudio de la cultura, entendida como una dimensión analítica de la vida social, regida por una lógica propia, concibiéndose el término como el conjunto de hechos simbólicos presentes en una sociedad, una organización social del sentido con pautas de significados mismos que son históricamente transmitidos y encarnados en formas simbólicas en virtud de las cuales los individuos se comunican entre sí y comparten sus experiencias, concepciones y creencias. Retomando las raíces etimológicas del término, es posible mencionar que en la cultura se encarga el efecto de cultivar simbólicamente la naturaleza interior y exterior de la especie humana, cuyos frutos son sistemas complejos de signos que organizan, modelan y dan sentido a todas las prácticas sociales dentro de un tiempo histórico específico. En conclusión, la antropología cultural incluye el conocimiento que tienen las personas, sus creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, hábitos, símbolos y capacidades adquiridas en una sociedad, procesos por los que se tiene que pasar obligatoriamente, aunque con ritmo y velocidades diferentes. Muchas gracias.